Ser Podcast. Hoy vamos a detenernos en las señales que nos están llegando de un país que está a casi 3.000 kilómetros de distancia y que ha pasado de ser uno de los primeros estados en firmar la Convención de Naciones Unidas para proteger a los refugiados a hacerles la vida más difícil. Ese país es Dinamarca y acapara titulares por una batería de propuestas relacionadas con los inmigrantes y con los solicitantes de asilo. Una batería de propuestas muy ajenas a los valores europeos. ¿Qué está pasando? ¿A qué se debe ese giro radical? ¿Van a seguir otros países ese camino? Son algunas de las preguntas que vamos a intentar resolver esta noche. Pero primero vamos a fijarnos en los cambios de Dinamarca. Álvaro Zamarreño, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ha aprobado dos medidas que parecen poco compatibles con una defensa comprometida de los derechos humanos. Sí, la última fue aprobar la semana pasada una legislación que permite deportar a solicitantes de asilo a un tercer país, con el que firmarían un acuerdo que todavía no tienen, dejando que sea ese tercer país el que procese la solicitud y que incluso sea en ese país en el que se termine quedando el refugiado. Dinamarca no tiene todavía ese acuerdo porque no encuentra un país con el que hacerlo. Hace unos meses se insinuó la posibilidad de que fuera Ruanda, donde ya su gobierno pretendió hace un tiempo que se creara un campo de refugiados gestionado por la ONU para que en lugar de venir a Europa fueran allí. No hay gran secreto detrás de la intención de esta política. Su objetivo lo expresó abiertamente el portavoz para tema de migraciones del Partido Socialdemócrata. Quien vaya a Dinamarca a pedir asilo tiene que saber que será enviado fuera de Europa y, por tanto, esperamos, decía este político, que la gente deje de venir a Dinamarca a pedirlo. La segunda medida: comunicar a refugiados sirios su devolución al país del que huyeron, a Siria. Ha revisado el estatus de más de 1.200 y de momento ha comunicado a más de 300 que les retira la residencia. Considera que Damasco y su provincia son lugares seguros para estas personas, para ellas, digo ellas porque la mayoría de las personas que podrían ser deportadas son mujeres, ya que considera que los hombres sí que tendrían algún tipo de riesgo si son deportados allí, porque podrían todavía ser llamados a filas para combatir en la guerra de Siria. ¿Y esta política pueden copiarla otros países? Bueno, como tal, ningún país de la Unión tiene una ley similar a la danesa. En un sentido más amplio podríamos decir que si lo que hablamos es de políticas que, como bien decías, busquen hacerle la vida más difícil a los refugiados o incluso que no vengan, pues tenemos un puñado que abarca en realidad prácticamente a todos los países de la Unión. En el caso concreto de los sirios, Suecia y Reino Unido, por ejemplo, ya han pasado a considerar también Damasco como un lugar seguro, aunque no han hecho ninguna deportación, y Alemania ya no tiene en vigor una prohibición genérica que tenía hasta ahora de hacer cualquier deportación a ese país. Dice que solamente la aplicarían en el caso de que se tratara de alguien que ha cometido crímenes, pero en todo caso ya no está ahí. Hay que decir que, por ejemplo, España hace ya muchos años que dejó de considerar la zona de Bagdad en Irak como una zona segura, por lo tanto puede retirar la petición de asilo a una persona de Bagdad y tendría que volver allí. En todo caso, hay que decir que en este tema a Bruselas le cuesta mucho imponer una orientación política común a todos los estados y siempre periódicamente aparece algún país que se descuelga, como por ejemplo ahora mismo Italia, que está buscando un acuerdo unilateral con Francia y Alemania para el reparto, en este caso, de los migrantes que llegan a su costa. Y todo esto, esta propuesta danesa, esta variedad, ¿preocupa en Bruselas, Griselda Pastor? Hay mucha preocupación, ¿no? No es la primera vez a nivel europeo que se plantea esta opción, intentar tramitar el derecho al asilo desde fuera del territorio de la Unión, pero sí es la primera que unilateralmente un Parlamento nacional toma esta decisión. Y el problema es enorme porque enfrenta la legitimidad europea ante la legitimidad de un Parlamento democrático y de un Estado que en temas de política interior ejerce una situación de excepción y no está vinculado por las normas generales. Pero sea como sea, el Alto Comisionado para la Inmigración desde Naciones Unidas ha advertido que esta es una opción ilegal y Bruselas ha afirmado que comparte la inquietud y ha anunciado que abre una investigación. Tratar las demandas de asilo desde el exterior plantea cuestiones fundamentales sobre el procedimiento, pero también sobre el derecho al asilo en sí mismo. En nuestra ley, en nuestro proyecto de pacto, no hay nada parecido. O sea que vamos a estudiar con muchísima atención esta propuesta danesa. Ha dicho
ha dicho el portavoz europeo para temas de inmigración, ganando algo de tiempo en un debate que preocupa muchísimo también porque coincide con un momento de división interna, como siempre cuando se habla de inmigración entre países del norte y países del sur. Pero más allá del impacto y del debate que puede generar aquí, estas políticas de Copenhague están afectando ya a refugiados sirios, a personas concretas, porque al menos 300 sirios de Damasco han recibido cartas en las que se les emplaza a recibir orden del juez para ser repatriados a Siria. Muchos, obviamente, se niegan por los peligros que entraña regresar, pese a que el gobierno danés afirma que es un lugar seguro. Lluís Miquel Hurtado, buenas noches. Susanne Alatí ha recibido una carta inquietante. 6 años después de huir de la guerra, de llegar a Dinamarca atravesando toda Europa a pie, de establecerse en el país y hasta de divorciarse y de mandar a su hija a la universidad, se le ordena presentarse ante el juez para decidir sobre su posible repatriación a Siria. Esta ama de casa está devastada. Hemos pasado 6 años construyendo nuestro futuro junto con nuestros hijos y ahora con esta carta nos lo quieren destruir todo, nos cuenta amargamente por teléfono. En su situación hay no menos de 380 personas sirias, muchas mujeres y menores, todas originarias de Damasco, la capital del país. Una de ellas, Muhammad Samir, sufrió un infarto cerebral tras recibir una carta que le informaba de que sería deportado de forma inminente. Son las víctimas del giro de 180 grados del gobierno socialdemócrata de Mette Frederiksen. Tras años de puertas abiertas, Dinamarca ahora tilda de error tales políticas, apuntando a fracasos en el proceso de integración de grupos como los musulmanes. Una de las medidas para revertir la situación está siendo declarar Damasco una región segura, pese a que Copenhague sigue sin tener relaciones con el gobierno sirio y hasta denuncia los crímenes del presidente Bashar Assad. Suhair al-Ghazi es un investigador al que los funcionarios daneses contactaron antes de afirmar taxativamente que Damasco es segura. Les dije que en Damasco ya no caen bombas ni hay combates, pero todavía se producen arrestos y episodios de extorsión por parte de la inteligencia, especialmente de civiles que regresan, explica al-Ghazi a la cadena SER. Susan está nerviosa y solloza. Cuenta las horas que quedan para sentarse frente al juez y quizás ser devuelta por la fuerza a la casilla de salida. Y algo más, Álvaro, sobre las medidas de Dinamarca. Hay otro asunto polémico, el control de las minorías para evitar guetos. ¿En qué consiste? ¿Qué es eso? Bueno, es una cosa que nos lleva ya a 2017, cuando el Parlamento danés aprobó por mayoría una declaración, en ese momento era una declaración, por la que consideraba que en ningún barrio danés debería haber más población no occidental que danesa. Esto es un poco el marco en el que se produce lo que ahora vamos a decir es una reelaboración de esa declaración y de algunas medidas para convertirlo en una política que evite lo que llaman sociedades paralelas. Lo que considera el gobierno danés es que si hay mucha población de origen no occidental, y utilizo la fórmula que utilizan ellos, se generan guetos en los que sus habitantes viven como en mundos paralelos al danés, dentro de su propia religión y su propia cultura, y a los que culpa del exceso de criminalidad, de las diferencias, del atraso económico, etcétera. La ley pretende reducir la cantidad de población, insisto, no occidental en estos barrios hasta un máximo del 30%. Hay 25 barrios en toda Dinamarca que entrarían dentro de esta categoría, y una de las formas en las que lo haría sería reduciendo el número de viviendas sociales, lo cual forzaría a ir a otro sitio. Exactamente, a ir a otro sitio, sí. Pero de forma forzada, en el caso de que no quisieran, e incluso incluye todo un sistema de penalizaciones para aquellas familias que dentro de estos barrios, digamos, no quisieran acogerse a estas políticas de reducción de cuotas de extranjeros, en definitiva. Ya. Álvaro, gracias. A vosotros. Esta es la foto ahora mismo, vamos con el fondo, con lo que hay detrás de todo esto, porque da lugar a muchas reflexiones y sobre todo es una señal de lo que hay que tener en cuenta de cara al futuro. Javier de Lucas, buenas noches. Hola, buenas noches, Pepa. Catedrático de Filosofía del Derecho, uno de los mayores expertos en materia de asilo e inmigración en España, y en esta legislatura además es senador del PSOE y una voz sobradamente conocida por los oyentes de la SER. Javier, Dinamarca propone externalizar el asilo, pero es evidente que no cualquier país se presta a eso, ¿no? Y no es un detalle menor. Bueno, no es un detalle menor. Yo creo que habéis hecho una presentación muy buena. Álvaro Zamarreño ha dado todos los datos, porque es importante advertir que este giro de Dinamarca no se produce ahora, ¿no? En realidad empieza
en 2016 y en tu programa, Pepa, en aquel año ya te hiciste eco y recuerdo que hablamos de aquella proposición del Parlamento que permitía confiscar a los que pretendieran ser admitidos como refugiados si tenían una cantidad superior a 1.250 euros en cash o en joyas, confiscarles esa cantidad para pagar los gastos, que es directamente contrario al principio a la Convención de Ginebra. Es decir, que esto viene de lejos. Realmente no hemos tenido hasta ahora algo tan extremo como estas dos proposiciones. Respondiendo a tu pregunta, yo creo que no hay en este momento, aunque se han lanzado esos globos sonda que incluyen también a Etiopía, entre otros países, y sí que ha habido una visita oficial a Ruanda, yo no creo que haya ningún país en este momento, ni siquiera a base de comprarlo por dinero, que esté dispuesto a semejante infracción de la Convención de Ginebra, ¿no? Hay precedentes, porque, bueno, la Unión Europea compró, digamos, una posición de Turquía favorable a que Turquía admitiera devoluciones de personas, básicamente inmigrantes, pero también solicitantes de refugio a cambio de una cuantiosa cantidad. Y fíjate cómo salió aquello, y fíjate cómo salió aquello. Y fíjate cómo ha salido, ¿no? Y luego en 2016 que se intentó con la Organización de Estados Africanos un pacto similar, siempre con el objetivo de externalización, que en realidad es de disuasión. Yo creo que Dinamarca encabeza en Europa, pero no es la única, y no hay que mirar solo a Orbán, hay que pensar también en Austria y hay que pensar también en Holanda, para poner otros dos ejemplos, no tan al este. Encabeza la opción de una política obsesionada con la disuasión, no ya con la contención, que ya era un asunto discutible, sino con la disuasión de que lleguen refugiados, y entonces va a utilizar o intenta utilizar directamente la externalización para poner fuera. Recordemos que eso tiene precedentes, no explícitamente refugiados, pero sí inmigrantes. El gobierno presidido por el señor Aznar en el Consejo Europeo de Sevilla ya propuso que hubiera centros de inmigrantes fuera de las fronteras de la Unión Europea para hacer el triage, para hacer la selección, ¿no? Y por dos veces eso se ha intentado, dos veces más, se ha intentado por parte del gobierno griego y se intentó por parte del gobierno de Berlusconi. Javier, pero lo que llama la atención en el caso de Dinamarca es que nos habíamos acostumbrado a que este tipo de propuestas vinieran de partidos de derecha o de extrema derecha, pero es que en este caso quien lanza esas medidas es el Partido Socialdemócrata danés. ¿Qué está pasando ahí? Tienes toda la razón. Bueno, yo creo que lo que pasa es algo que habría que trabajar y también conocer un poco, que es el trasfondo real de un racismo muy considerable y muy fuerte en una parte de la sociedad danesa, que tiene como reflejo, y eso lo habéis comentado muy bien, lo de los guetos, es decir, los entre 22 y 30 guetos que hay repartidos donde viven 75.000 personas, y a la que ahora se llama sociedades separadas. Y me fijo en esa expresión porque, si recuerdas, Pepa, ese es el cambio que dio Macron al intento de ley de valores franceses. Y ahora esa ley llama a evitar la creación de sociedades separadas o segregadas en Francia. La idea es la misma. Vamos a sumar a esta conversación a Albert Mora. Muy buenas noches. Claro. Buenas noches, ¿qué tal? Que es investigador del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia, especialista en políticas de integración, y ha estudiado en detalle el caso danés. ¿Estamos hablando en Dinamarca del fracaso del multiculturalismo? Bueno, yo creo que no exactamente, porque en Dinamarca no se puede decir que se haya aplicado el multiculturalismo como modelo de gestión de la diversidad en ningún momento, pero sí que es cierto que entre la población danesa parece ser que existe esa idea de que el multiculturalismo se implantó en el país, que hubo mucha aceptación de la diversidad en exceso y que eso desdibujó lo que eran los propios valores daneses, ¿no? Y en ese sentido hay como una reacción contraria a todo lo que pueda vincularse
con el multiculturalismo en el país, sí. ¿Cuál debería ser una gestión del multiculturalismo que evitara esa sensación de que está sufriendo ahora una parte de la sociedad danesa? Bueno, sería más bien, yo diría, qué modelo de gestión de la multiculturalidad, ¿no? El multiculturalismo es un modelo de gestión, hay otros, y por ejemplo, algo que hemos estudiado en Dinamarca es como el interculturalismo, la interculturalidad, que es algo que, por ejemplo, en las políticas en España, en las políticas de integración, está bastante presente, ¿no? El paradigma de la interculturalidad. En Dinamarca también está bastante denostado y no se puede encontrar ningún ayuntamiento, ni siquiera el de Copenhague, con un mínimo compromiso con las políticas interculturales, que al fin y al cabo lo que promueven es la igualdad de derechos y el intercambio cultural entre personas con adscripciones diferenciadas, ¿no? Que pues, sería seguramente la mejor solución. ¿Cómo se sale de aquí? Cuando un país que está gobernado por un partido socialdemócrata llega a proponer lo que estamos escuchando, de aquí se sale mal, ¿no? Sí, es probable. Bueno, las investigaciones que hemos ido haciendo allí vemos cómo hay un creciente sentimiento de expulsión por parte de la gente danesa que pertenece a estos países que como allí denominan no occidentales, que se sienten cada vez más rechazados, puesto que el mensaje del gobierno desde hace años, Javier de Lucas explicaba muy bien, desde la implantación de esta ley de confiscación de bienes, pero desde antes hay un germen de apoyo a estas propuestas a través del partido anti-inmigración, que ha sido el que ha gobernado, de alguna manera ha tenido la llave del gobierno en Dinamarca prácticamente en todas las legislaturas desde el año 2001, ¿no? Entonces existe una cultura de rechazo a la inmigración que no es de ahora y ni siquiera de los últimos años, sino que ha creado pues una disposición en la población danesa a rechazar, sin considerar que esto tenga ningún atisbo de racismo, a la población de origen no occidental, como ellos denominan. Y una última voz que incorporo, Luis Alonso, investigador del Grupo de Ciencia de las Ciudades del MIT. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Pepa, ¿qué tal? Con la crisis de los refugiados llegaron a Hamburgo 70.000 refugiados sirios, pero la capacidad era de 10.000. Luis coordinó el proyecto Cityscope, que fue aplicado con éxito en esa ciudad porque consiguieron que esas 10.000 personas fueran repartidas de forma equitativa en la ciudad. ¿Cómo pudo hacerse eso? ¿Cómo pudo repartirse de forma equitativa esa cantidad de personas? Pues es una magnífica pregunta. Lo primero, tuvimos unos grandes socios, por así decirlo, en el terreno, ¿no? El ayuntamiento de la ciudad, pero también la Hafen City University nos estuvieron colaborando con nosotros, y la intención fue siempre trabajar con gente que no se llevaba bien, por así decirlo, ¿no? Lo que llamamos aquí los unlikely partners. O sea, lo que hicimos fueron una serie de workshops donde pusimos a colaborar a gente de diferentes espectros, ¿no? Desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda, de los 7 diferentes pues distritos que tiene Hamburgo, y en estos workshops la ciudadanía, la academia, la industria y la sociedad civil y el ayuntamiento y el gobierno buscaban lugares para integrar familias dentro del estrato social, así podíamos conseguir como la diversidad necesaria para que se integraran estos ciudadanos. Después de 3 años tenemos datos históricos, ¿no? Lo bueno es que en nuestro grupo trabajamos con Big Data y vemos el impacto de las personas dentro de las ciudades, y hemos visto que estas personas no solo se han integrado, sino que han generado sus microsistemas económicos. Es un gran éxito, y de hecho la Universidad Hafen City University se ha implantado como referente a nivel europeo con 3 proyectos europeos sobre inmigración, y ha generado ahora el Laboratorio de Naciones Unidas de Inmigración, que también lo lidera Gisa Zimmerman, y nosotros seguimos colaborando con ellos. Hay que contar más estas historias, porque hay historias de éxito como esta que nos cuenta Luis. ¿Esta herramienta se podría aplicar en cualquier ciudad? Por supuesto, tenemos colaboración en 5 continentes, en una decena de ciudades. Cada cultura es diferente y cada mix de diversidad también es diferente. La cuestión es tener los datos y sobre todo tener la necesidad, ¿no?, de querer cambiar las cosas, y para eso, una vez más, hay que trabajar todos juntos con gente que normalmente no se lleva bien, de hecho se llevan mal, ¿no? Y yo creo que ese es el reto. Ya, ese es el reto en tantas cosas, pero desde luego en esta. Luis Alonso, muchas gracias, buenas noches. Un placer. Albert Mora, un placer también, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Javier de Lucas, como siempre, hasta la próxima. Muchas gracias, Pepa. Un abrazo. Un abrazo.
La columna de las 9. Miguel Ángel Aguilar. Lo mejor y lo peor, Pepa. Repetía alguien de cuyo nombre no quiero acordarme que lo mejor es enemigo de lo bueno. La respuesta de Carmen Calvo, vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, a la portavoz del Grupo Popular, Cuca Gamarra, en torno a los indultos inminentes que se concederán a los condenados del Procés, ha querido apoyarse en Benjamin Franklin, uno de los padres fundadores de Estados Unidos, quien señalaba que a veces la mejor justicia es la peor política. El ardiente contraste de pareceres sucedía esta misma mañana en el Pleno del Congreso de los Diputados y era la enésima edición de la mutua descalificación asegurada a la que venimos asistiendo todos los miércoles desde hace años. El gobierno tiene una tendencia inagotable a poner la otra mejilla cuando los agravios y excesos provienen de aquellos que necesita cautivar porque su apoyo parlamentario es indispensable, mientras que reacciona con la mayor contundencia a cuanto diga la derecha, a quien dicho sea de paso, hace tiempo que no tiene de su mano el Espíritu Santo. Ni siquiera Sánchez y los suyos son capaces de elogiar errores como el de la elección de la Plaza de Colón, tan propicio para ser explotado. Atentos. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.